¿Sabías que los trastornos de ansiedad son comunes en todos los seres humanos? Más de 40 millones de personas que viven en Estados Unidos padecen algún tipo de trastorno por ansiedad. Según estudios científicos, se calcula que entre el 15 al 20% de la población del mundo sufren algún tipo de trastorno por ansiedad. Es normal sentirte ansioso en algunos momentos, especialmente cuando estás expuesto a altos niveles de ansiedad, ya sea en tu trabajo, en tu familia, cuando estás pasando por algún tipo de problemas económicos, problemas de salud serios o ante la pérdida de un ser querido. Hola, soy el Padre Moisés, soy el pastor de la Iglesia de San Salvador en Colton, de la diócesis de San Bernardino. Quiero compartir contigo un tema de gran relevancia y de gran actualidad. He querido titular este tema o esta videoconferencia cómo controlar tu nivel de ansiedad para vivir una vida más placentera. Entonces voy a dividir esta temática en 5 sesiones. Primeramente voy a darte una definición de ansiedad. En segundo lugar, voy a abordar algunos de los tipos y características de los trastornos de ansiedad. En tercer lugar, te voy a compartir algunas de las causas que originan la ansiedad. Luego, en cuarto lugar, vamos a abordar los síntomas fisiológicos y psicológicos de la ansiedad. Y finalmente, quiero compartir contigo 14 consejos prácticos que serán de gran utilidad para que puedas manejar de una mejor forma tu nivel de ansiedad o tu nivel de estrés. Te pido para que te quedes hasta el final, ¿verdad? Te aseguro que no te vas a arrepentir, porque será de mucho aprendizaje y sobre todo de mucha utilidad para que tengas un mejor manejo de tu nivel de ansiedad. Muy bien, vamos al grano. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una respuesta o una reacción natural de nuestro organismo, ¿verdad? Que surge cuando el ser humano se encuentra ante una situación que considera o que interpreta como peligrosa o como amenazante, ¿verdad? El cerebro prepara nuestro organismo para atacar, para escapar o huir o para adaptarse a esa situación amenazante en la que se encuentra, ¿verdad? Entonces esto significa que la ansiedad es un mecanismo de sobrevivencia, nos ayuda a sobrevivir, ¿verdad? Así que don't be afraid, ¿verdad? No te preocupes. El problema va a radicar cuando este mecanismo de sobrevivencia se activa constantemente o frecuentemente, ¿verdad? O se prolonga largos periodos. Esto sí puede traerte graves problemas a tu salud física, emocional o a tu salud mental, ¿verdad? Por eso es importante conocer este tema. Muy bien, vamos a ver algunos de los tipos de trastornos de ansiedad más conocidos. El primer trastorno de ansiedad es el trastorno de pánico. Este consiste en episodios constantes de miedo intenso, provocando en la persona que padece este trastorno reacciones físicas como palpitaciones, dificultades para respirar, sudoración, sensación de ahogo, mareo o miedo incluso a quedarse loco. El segundo trastorno es conocido como el trastorno de ansiedad por agorafobia. Esta es una palabra de origen griego. Agora, que significa plaza pública, y fobia, que significa temor a algo, ¿verdad? Entonces, este trastorno por ansiedad es un miedo a los lugares abiertos o también cerrados, ¿verdad? Donde frecuenta mucha gente, como por ejemplo miedo a los supermercados, miedo a los cines, miedo a los ascensores, ¿verdad? No voy a mencionar los síntomas porque
La mayoría de estos trastornos tienen síntomas un poquito similares. De todos modos, más adelante vamos a abordar los síntomas fisiológicos y psicológicos a nivel general. Luego tenemos en tercer lugar el trastorno de ansiedad específica. Este trastorno de ansiedad se caracteriza por un miedo intenso y persistente a objetos o situaciones bien determinadas. Por ejemplo, miedo a los animales, a las arañas, a las serpientes, miedo a los perros, a los gusanos. Puede ser miedo a los lugares cerrados, miedo a las alturas, miedo a las escaleras eléctricas, a los túneles, miedo a volar en avión, miedo a la sangre, miedo al agua, o miedo incluso a ir al dentista o conducir incluso un coche, ¿verdad? El cuarto trastorno es el trastorno de ansiedad social. Es un miedo intenso a situaciones sociales, como por ejemplo miedo a hablar en público, miedo a interactuar con el sexo opuesto. El quinto trastorno es conocido como el trastorno de estrés postraumático. Este es un trastorno mental que experimentan algunas personas al haber estado expuestas a un acontecimiento traumático, como por ejemplo expuestos a la violencia física, psicológica, violencia sexual, o a haber padecido la guerra, haber tenido algún accidente grave, haber sufrido un secuestro o un desastre natural. Y finalmente el sexto tipo de trastorno por ansiedad es conocido como ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad generalizada. Este consiste en un estado de ansiedad constante y persistente que va acompañado de inquietud, tensión muscular, cansancio, irritabilidad, problemas para concentrarse y para dormir. Las personas que padecen este trastorno de ansiedad generalizada, todo les preocupa, ¿verdad? Les preocupa cada detalle, ¿verdad? Por eso no pueden conciliar el sueño, por eso constantemente pasan tensos, ¿verdad? Están irritables, nadie los aguanta. Muy bien, a modo de conclusión, una conclusión de estos 6 tipos de trastornos de ansiedad. Podemos decir que la mayoría de estos trastornos vienen o son resultado de experiencias traumáticas que nos ha tocado vivir y también de las interpretaciones que nosotros dimos a esas situaciones que nos tocó vivir, ¿verdad? Nuestro cerebro, al sentirse amenazado, activó un sistema de alarma que nos hizo sentirnos de determinada manera. Entonces, por asociación, nosotros cuando nos encontramos en lugares un poco similares o ante situaciones un poco similares, volvemos a revivir esos momentos traumáticos que nos tocó vivir. Muy bien, vamos ahora al tercer punto, que sería las causas detonadoras de la ansiedad. ¿Cuáles son las causas que originan los trastornos de ansiedad? Según los estudiosos, dicen de que hay factores, primeramente están los factores genéticos. Si vienes, por ejemplo, de una familia familia con altos niveles de estrés o de ansiedad, pues te puedes ver afectado tú, ¿verdad? Puedes adquirir también algún tipo de trastorno por ansiedad. En segundo lugar están los factores ambientales o experiencias personales. Yo creo que este es el que más incide, ¿no?, en los niveles de ansiedad. Y justamente se trata de las vivencias que nos ha tocado vivir, ¿no?, ya sea en los problemas financieros, problemas en el trabajo, si nos tocó vivir
violencia familiar, abusos, enfermedades, divorcios, la pérdida de un ser querido. Y finalmente la tercera causa son los factores relacionados con la personalidad y con los hábitos, ¿verdad? Personas, por ejemplo, autoexigentes, perfeccionistas, personas pesimistas o negativas están más propensas a adquirir algún tipo de trastorno por ansiedad. Muy bien, en cuarto lugar, pues vamos a ver ahora a grosso modo algunos de los síntomas físicos y psicológicos de estos trastornos de ansiedad. Las personas con algún tipo de trastorno de ansiedad experimentan falta de aire o dificultad para respirar. En segundo lugar, sienten latidos rápidos en su corazón, dolor frecuente de pecho, sudoración, malestar estomacal, sensación de perder el control, ¿verdad? Sensación de sentirte morir, tensión muscular, entumecimiento, etcétera, ¿verdad? Ahora los trastornos psicológicos pueden ser nerviosismo, pensamientos catastróficos, dificultad para concentrarte, olvidos o distracciones frecuentes y dificultad para la toma de decisiones. Te invito para que te revises cuál de estos síntomas tú has experimentado en alguna determinada situación o si estás viviendo alguno de estos síntomas actualmente, ¿verdad? Que te revises también con cuál de los trastornos que he mencionado te identificas más. Ahora te propongo las soluciones, los consejos prácticos que te van a ayudar para controlar tu nivel de ansiedad. Pero antes déjame refrescarme un poquito, ¿verdad? Porque siento que ya no tengo voz. Bien, estrategias prácticas. Primero, identifica cuál es la fuente de tu ansiedad. ¿Qué es lo que te está provocando la ansiedad? ¿Cuál es el detonador de esa ansiedad? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que la ha originado? ¿Verdad? ¿Cuál es la raíz de tu ansiedad? Es importante que identifiques la fuente de tu ansiedad. ¿Cuándo adquiriste ese problema? ¿Qué es lo que más te angustia o te preocupa? Segundo, pregúntate si eso que te preocupa, que te está ocasionando ansiedad, pregunta si tiene solución o no tiene solución. Si tiene solución, pues busca solucionarlo. Si no tiene solución, si eres creyente, ponlo en las manos de Dios para que sea Dios el que se encargue. Tercero, pregúntate qué es lo peor que puede pasarte, ¿verdad? Eso que te provoca la ansiedad, por ejemplo, hablar en público, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Si te dan miedo las arañas, ¿qué es lo peor que te puede pasar si te enfrentas a esa situación? Cuarto, acepta que tienes ansiedad. Entre más nos oponemos a las cosas que nos pasan, más se intensifican los síntomas. Está comprobado. El oponerte a algo que te está afectando es como nadar contra la corriente, ¿verdad? Por más que intentes, lo que vas a hacer es quemar mucha energía y no vas a lograr superar el problema. Quinto, enfréntate a tus miedos, enfréntate a eso que le temes, ¿verdad? O eso que te provoca ansiedad. Por ejemplo, si te da miedo el interactuar con el sexo opuesto, pues póntelo como desafío. Si te da miedo hablar en público, pues lánzate a hablar en público, ¿verdad? No va a pasar nada. Al principio sí tu cuerpo va a reaccionar, ¿verdad? Pero poco a poco
tu cerebro va a ir interpretando eso como algo normal, como algo que no está atentando contra tu vida, no está poniendo en riesgo tu vida. Sexto consejito, lleva un diario personal, ¿verdad? Es importante cuando estés experimentando esos episodios de ansiedad, es importante que tomes nota de cómo te estás sintiendo, cuáles son los síntomas que estás sintiendo, cuáles son los pensamientos más recurrentes. Y es interesante, pero con el simple hecho de que tú los escribas, poco a poco vas calmándote y vas superando tu nivel de ansiedad, te vas relajando, ¿verdad? Entonces es importante que tomes nota de todo lo que los síntomas que estás experimentando en los episodios de ansiedad. Séptimo, visualízate en lugares que es relajante, ¿verdad? Visualízate a la orilla de la playa, visualízate caminando a la orilla de un río, visualízate caminando entre la montaña. Es increíble, pero esto te ayuda a relajarte, ¿verdad? Te ayuda a controlar tu nivel de ansiedad o tu nivel de estrés. Octavo consejo, duerme lo necesario, ¿verdad? Es importante que duermas entre 7 a 8 horas. Sabes que el sueño es la mejor vitamina para poder regenerar tu cuerpo físico, tu cuerpo mental y también para poder regenerarte de todas esas emociones fuertes que experimentaste a lo largo de todo el día. 9. Trabaja sobre las prioridades. También cuando no tenemos claros sobre las prioridades en las cuales tenemos que enfocarnos día a día, esto también te estresa, esto te pone ansioso. Por eso es importante día a día trabajar sobre prioridades. 10º consejo, haz ejercicio. De verdad te digo, el ejercicio es la mejor vitamina para tu cuerpo, ¿verdad? El ejercicio te oxigena, el ejercicio te relaja, el ejercicio te libera de los altos niveles de estrés y de ansiedad en la que te encuentras, ¿verdad? Día a día proponte hacer entre 10 a 15 minutos de ejercicio. Puede ser cardio, puede ser salir a caminar, salir a correr. Hay muchas formas de hacer ejercicio. 11. La práctica de la meditación y de la respiración profunda. Si el ejercicio es la mejor vitamina para tu cuerpo, la meditación y la respiración es la mejor vitamina para controlar tus pensamientos y sobre todo tus pensamientos positivos, ¿verdad? Cuando tú practicas la meditación y la respiración profunda, te concentras mejor, mejoras tu calidad de sueño, te liberas del estrés, te preocupas menos. De veras, la meditación y la respiración profunda es la mejor vitamina para nuestra mente. 12º consejo, busca siempre formas de reír y escucha música, ¿verdad? También está comprobado que el reír te libera también del estrés, ¿verdad? El reír te activa las hormonas de la felicidad, así que también ríete todos los días, pon programas o películas que tengan contenido divertido, ¿verdad? Eso te va a ayudar mucho a controlar tu nivel de estrés. 13. Comparte tus problemas con un confidente. También está comprobado de que esto ayuda muchísimo, ¿verdad? Cuando tú compartes todo aquello que te está preocupando, que te está afectando, te liberas también de eso que te angustia o que te preocupa.
Y finalmente, si eres una persona de fe, te pido para que vivas tu fe, para que practiques tu fe. Sabemos que hay muchos problemas que humanamente no podemos solucionarlos, ¿verdad? Pero aquel que nos ha creado, aquel que tiene el poder sobre todo cuanto existe, sí tiene esa capacidad y tiene el poder de darle solución a todo aquello que nos angustia y que nos preocupa. Y finalmente te pido para que te comprometas sirviendo en algún ministerio, ¿verdad? El ayudar a los demás también activa las hormonas de la felicidad y te libera del estrés. Muy bien, aquí están pues los 14 consejos que espero de que sean de mucha utilidad. Quiero compartir contigo, quiero hacer un resumen, una síntesis de todo lo que hemos visto a lo largo de este tema, ¿verdad? Que espero de que sí te haya gustado y sobre todo que te pueda servir para controlar tu nivel de ansiedad. Muy bien, voy a tomar otro poquito de agua, ¿ok? Bien, mencionamos en el tema que la ansiedad es una reacción natural, adaptativa. Es un mecanismo de sobrevivencia ante los peligros o las amenazas, ¿verdad? Entonces nuestro cerebro se prepara para defenderse, para huir o para adaptarse a esas situaciones que ha interpretado como peligrosas o como amenazantes. El problema está de que cuando este mecanismo se activa frecuentemente sin encontrarse ante un peligro real, ¿verdad? O cuando se prolonga demasiado tiempo, eso sí puede traer graves problemas a la salud física, emocional y mental. Entonces podemos decir que la ansiedad no se puede eliminar porque es un mecanismo de supervivencia que nos ayuda a sobrevivir, a defendernos de los ataques amenazantes, ¿verdad? Sin este mecanismo de sobrevivencia, por ejemplo, no le tendríamos miedo a los carros, ¿verdad? No le tendríamos miedo a un león, a un tigre, ¿verdad? Entonces, pero este es un mecanismo natural de sobrevivencia. Entonces, aunque no se puede eliminar, pero sí puedes entrenarte para manejarla de una mejor forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces para entrenarnos para controlar nuestro nivel de ansiedad? Entonces vimos que lo primero que hay que hacer es identificar de dónde viene tu ansiedad. Entonces es importante prestar atención. ¿Atención a qué? A los síntomas físicos o a tus síntomas psicológicos, a tus pensamientos. Identificar, ver qué tipo de trastorno es el que te está provocando esto. Ya vimos los trastornos, ¿verdad? Los 6 tipos de trastornos que provocan este nivel de ansiedad. En segundo lugar, es importante aceptar que tengo ansiedad, que padezco del problema de la ansiedad. En tercer lugar, te pido para que implementes algún tipo de herramientas de las que he compartido, esos 14 consejos que he compartido contigo, de manera especial para que apliques. Para mí los considero como los hábitos roca, porque si aplicas estos hábitos que son considerados rocas, vas a mejorar en las otras áreas de tu vida, ¿verdad? Porque estos hábitos roca influyen sobre otro tipo de hábitos saludables en tu vida. Y son, por ejemplo, la práctica del ejercicio cada día, la meditación y la respiración todos los días, ¿verdad? Aparte espacios para meditar y para respirar de forma profunda. Y finalmente trabaja sobre tus prioridades. Esto te va a ayudar a no
ponerte ansioso, a no estresarte demasiado, ¿verdad? Bueno, espero de que este tema te haya servido y sobre todo, de todo corazón deseo que el Señor te ayude a controlar tu nivel de ansiedad para que puedas llevar una vida más placentera, una vida más serena, una vida más tranquila. Que el Espíritu Santo restaure tu mente, restaure tu cuerpo y restaure todo tu ser. Y de manera especial, que el Espíritu Santo te colme de la paz interior que solamente Él puede darla. El Señor esté contigo, familia. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, te veo muy pronto en una próxima reflexión. Bendiciones y saludos para toda tu familia.